Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir con la lectura de Aurelien Guerón. Entonces vamos a abrir nuestro texto de Aurelien Guerón sobre manos a la obra del Machine Learning, en el que queremos seguir avanzando en máquinas de soporte vectorial, que es un tema bastante bacano. Entonces vamos a ir aquí a documentos, referentes. Entonces aquí vamos a Hanon Machine Learning y seguimos. Ya hemos visto, estábamos en la parte de Soft Margin Classification, o sea, clasificación de margen suave, en la que, dada la presencia a veces de puntos outlier, es decir, de puntos atípicos o de datos atípicos, eso hace que no podamos ser tan estrictos al buscar esa calle que separe a los buenos y los malos cuando hay separabilidad lineal con una máquina de soporte vectorial, sino que debemos de permitirle que en algunas instancias el clasificador falle o que la clase falle al menos en esos datos atípicos. Entonces se nos vuelve como una oportunidad de que la máquina de soporte vectorial también nos ayude a identificar dónde están esos puntos. Entonces él nos entrega como soft margin classification if we strictly impose that all stands must be off the street and on the right side. This is called hard margin classification. There are two main issues with hard margin classification. Entonces, si nosotros imponemos que todas las estancias deben de estar estrictamente a un lado de la calle o de la frontera de decisión, por ejemplo el lado derecho, entonces llamaremos a esa clasificación de margen duro o de margen o hard margin classification. Existen dos principales problemas con ese hard margin classification, con esa hard margin classification. Entonces aquí nos va a mostrar esos posibles problemas de exigirle que seamos tan estrictos en la clasificación binaria, por ejemplo, para este ejemplo. Entonces aquí vamos a acabar de leer esta parte, escuchar también la pronunciación y la traducción y el análisis también de abriendo nuestro cuaderno Júpiter. Nos vamos entonces a bueno, aquí estamos trabajando hoy vectores también con los ingenieros agropecuarios de nuestra seccional. Aquí también, bueno, pues llegamos a una muy buena práctica con NumPy hasta la parte en la que llegamos a las funciones np.arrange o numpy.arrange y numpy.linspace, ambas funciones que nos permiten constituir progresiones aritméticas en ciencia de datos y particiones de un intervalo dado con la función linspace, particiones que tengan el número de puntos que nosotros le indiquemos a través del tercer parámetro de la función linspace. Entonces, que estas dos funciones, y que también vimos cómo generar números aleatorios que distribuyen uniforme con la función rand asociada al módulo random de NumPy. Entonces, bueno, aquí pusimos que llegamos a la función random, llegamos a la función np.random.rand. Esta función genera números aleatorios que distribuyen uniforme. Entonces, que también NumPy tiene asociado un generador de números aleatorios que nos permite generar datos artificiales para prácticas de aprendizaje en ciencia de datos. Entonces, ahora sigamos con ir a didáctica en ciencia de datos. Nos vamos a investigación en didáctica en ciencia de datos y nos vamos a bueno, recuerden que a través de Visual Studio Code podemos collapse folder in Explorer, colapsar las carpetas en el explorador, collapse folder in Explorer, y aquí ya no los colapsa y nos vamos a referentes, nos vamos a Guerón, y en el Guerón, en la parte 1, nos vamos al capítulo 5, que es de máquinas de soporte vectorial,
y pedimos el cuaderno de Guerón en GitHub y el cuaderno de máquinas de soporte vectorial, es decir, el cuaderno en el que hacemos la lectura del texto de Guerón y el cuaderno en el que estudiamos la codificación que él tiene en GitHub para enseñarnos a seguir desarrollando nuestras habilidades en codificación. Entonces aquí nos abrió Guerón GitHub, es el cuaderno sobre máquinas de soporte vectorial, sobre el capítulo 5 de Guerón en GitHub. Entonces aquí nos dice que este cuaderno contiene todo el código de muestra y las soluciones a los ejercicios del capítulo 5 del libro de Guerón. Nos habla primero de que debemos revisar. Él siempre enseña cómo a utilizar a través del método de la librería sys, aplicar sys.version-info para ver qué versión de Python tenemos. En realidad, a través de este operador de comparación, que es el mayor o igual, ver si tenemos una versión de Python mayor a 3.5. De hecho, tenemos ya una mayor a 3.8. de hecho. Entonces miren que cuando él corre y no da ninguna opción, nos da ninguna respuesta, sino que nos pone el chulo, es porque efectivamente no hay problemas, que sí tenemos una versión de Python mayor a 3.8. de hecho la tenemos una mayor a 3.10. Entonces mire que lo puede ejercer y mire que le dice no, sí, tiene una versión de Python mayor a 3.10. De 3.11 creo que no, eso sí no lo tenemos nosotros instalado, y nos dice no. En ese caso nos dice assertion error de aserción, diciéndonos que hay problemas, de que la versión de Python de nosotros no es mayor o igual a 3.11. Entonces aquí lo ponemos en 3.10. En realidad para todo lo que pide Guerón no requiere 3.10, es suficiente. Entonces aquí ya pues esta línea no la necesitamos. Esta también era nada más que estamos leyendo de nuevo esa línea. Y dice que en Python la declaración assert se usa para continuar la ejecución si la condición dada se evalúa como verdadera o true, y si la condición de aserción se evalúa como falsa o false, genera la excepción assertion error en el mensaje de error especificado, así como vemos acá. Asserts en true, mire que cuando después de asserts aparece un true, él pone simplemente chulo y sigue. Pero si en assert aparece después un false, él nos da este mensaje, assertion error. Es que esa función, esta sentencia assert, nos sirve para después, dependiendo del booleano que haya después, nos puede avisar si hay problemas o no. Entonces que si el booleano es un false, nos avisa si hay problemas, y si no, pues no nos dice nada, nos deja que continúe. Es una muy buena función que nos enseña Guerón. También nos enseña a revisar la versión de sklearn. Import sklearn assert sklearn punto version mayor o igual a, y a través de una cadena le dice que si tiene una mayor a 0.20. Vámonos ya por ahí 0.21 a ver si sí. Creo que ya eso va mucho más adelante, y dice que sí, tenemos una versión mucho más grande a 0.21. De hecho uno le puede pedir, bueno, ¿y cuál tenemos? Entonces uno le dice sklearn, que es la librería que nos permite tener los algoritmos como los de máquinas de soporte vectorial para clasificación. Entonces sklearn punto version y así él nos dice la versión, y tenemos la versión 1.3.2. entonces aquí le podemos poner, no, es que tenemos una versión mayor, tenemos una versión 1 mayor a 1.3, vamos a ver si mayor o igual a 1.3, sí, porque tenemos 1.3.2, vamos a ver. Entonces nos dice que sí, tenemos una mayor a 1.3.2, de hecho, .2 mayor o igual a 1.3.2, y nos dice que sí, estamos perfectos. Y si le ponemos 1.3, ya decimos, hombre, esa no. Entonces aquí nos aparece assertion error. Ya estamos hasta sklearn versión 1.3.2. Entonces aquí, hasta ahí tenemos. Entonces así aprendamos también a utilizar este version para, por ejemplo, de la librería sklearn, poder ver qué versión de sklearn tenemos instalada en nuestro computador. Después él nos muestra cómo importar NumPy como NP, y el importar el módulo OS de Operative System, que es el módulo para
controlar el sistema, el computador, con sentencias de Python. Entonces es para controlar el sistema, el módulo OS. De hecho me gusta como que veamos esa documentación y me dice, háblame de module el OS module de Python, OS module de Python, de Python. Entonces aquí le ponemos, bueno, que nos hable de él. Entonces nos lleva aquí a OS, Python Documents, y nos da algo más. Miren, es que OS, Miscellaneous Operative System Interface, y es como desde donde tú puedes controlar el computador con sentencias de Python. Entonces es una librería muy útil. Aquí te encuentras mucha información, el PEP 686, y aquí miren, lo muestra os.chdir y el path, y te van diciendo, bueno, cómo puedes controlar el computador con sentencias como esta, o como get cwd. Este get environ b, otras más, nos muestra como muchas sentencias alrededor de manejar el sistema desde Python. os.error para excepciones, os.name, dice el name of the operating system depend module imported. Bueno, nos da muchas opciones para poder manejar el sistema desde ahí. Ya Geron nos vamos diciendo, bueno, por qué aludió a importar ese módulo. Entonces miremos aquí en esta documentación que en definitiva ese módulo es de el sistema operativo, para manejar el sistema operativo desde Python. Entonces Operating System Interface es una interfase para el sistema operativo del computador. Entonces Operating System Interface, entonces aquí lo vamos a poner Operating System Interface. Bueno, Operating System Interface, aquí ya lo corremos y establece una semilla aleatoria con con np.random.seed, que sí, recuerda que significa semilla. Entonces eso nos genera una semilla aleatoria para poder que cuando él genere cualquier cosa utilizando el generador de números aleatorios, pues cada vez que corramos el código genere los mismos resultados. Entonces la semilla aleatoria es para poder que los números aleatorios que se generen siempre sean reproducibles, es decir, cada vez que se corre el nuevo código que no nos aparezca diferentes. Aquí lo corremos y él, bueno, pero nos dice, vea, importe matplotlib, defina o no el tamaño de los labels para el eje horizontal, el eje vertical y los ejes, y a través de la función mpl.rc de matplotlib, donde muestra que va a importar a matplotlib como mpl, matplotlib como mpl para definir ejes y las fuentes para el eje horizontal y el eje vertical, que los va a establecer en 12 para el eje vertical horizontal y en 14 con label size para los ejes. Bueno, y aquí ya pues él también genera como una función savefig para guardar las figuras, y aquí ya ahí sí nos empieza a hablar del linear SVM classification, de clasificación lineal. Nosotros sabemos, de alguna manera pues había hablado sobre de cómo importar datos separables linealmente para tener todo este gráfico. Entonces él nos muestra el código para los gráficos en los que él quiere ejemplificar en el libro, mostrar que al lado izquierdo tenemos un clasificador de máquinas de soporte vectorial, 3 clasificadoras que no son de máquinas de soporte vectorial, y mostrarnos las bondades de un clasificador de máquinas de soporte vectorial aquí a la derecha, mostrándonos que la diferencia entre unos clasificadores binarios, uno verde muy malo y uno rojo y fucsia no tan buenos, y porque el de máquina de soporte vectorial que genera esta calle o este margen tan ancho
es algo muy bueno en poder de generalización. Entonces, con este gráfico, utilizando ejemplos que son los del dataset de iris, de flores de iris, nos puede mostrar efectivamente las bondades de una máquina de soporte vectorial. Y nos queda faltando como más cosas en el código. Entonces, bueno, nos vamos a ir, aquí siempre debe quedar en este cuaderno al inicio el vínculo para ir a ese cuaderno en Guerón. Entonces, siempre lo dejo ahí. Entonces aquí se va a la versión de la cuenta de Aguerón /hands-on-ml2. A mí me gusta mejor ml3, es una versión más actualizada, entonces tú le puedes poner versión ml3. Aquí en la dirección le cambias ml por 3, de pronto para que te quede más actualizadito. Y aquí le pones otra vez enter, a ver si te lo abre bien. Ya en versión 3, el de máquina de soporte vectorial, vamos a ver si así. Sí, mire que ya en versión 3, el libro en la versión 3 de él, el capítulo 5. Entonces, este vínculo también lo vamos a poner ya en la parte en que vamos. Entonces, que ya vamos para este Linear HBM Classification. Entonces, aquí también le ponemos el hipervínculo, entonces con corchetes y paréntesis en esta línea Markdown, y le ponemos la dirección. Entonces, ya con eso le hemos puesto la dirección que lleva al cuaderno sobre el capítulo 5 de Guerón en GitHub, donde nos muestra de ese capítulo. Aquí está lo de Linear HBM Classification, aquí están los gráficos que él genera, y aquí vamos para en el que mostramos lo importante que es, lo sensible que es las máquinas de soporte vectorial ante el escalado de atributos. Entonces nos muestra una gráfica en la que no hay escalado, sin escalado, y como el margen no es tan bueno, y como escalado si el margen es muy ancho. Entonces este es el gráfico. Entonces tomamos el código y aquí leemos hoy este gráfico, y esa es la práctica de hoy que queremos avanzar en este cuaderno de Guerón. Entonces aquí queremos avanzar sobre la sensibilidad ante el escalado de atributos. Entonces aquí pegamos el código y vamos a hablar de sensibilidad de las máquinas de soporte vectorial ante el escalado de atributos. Entonces, sensibilidad de las máquinas de soporte vectorial ante el escalado de atributos. Ese escalado de atributos a mí me interesa mucho ahora que le estoy dando a los de geometría vectorial, porque van a ver que el escalado de atributos es coger cada columna o vector de atributos y a él escalarlo, y escalarlo puede ser de dos maneras. Una de ellas es en definitiva haciendo que ese vector quede con el promedio de sus datos en valor 0, y la variabilidad de los datos sea de 1, y así los datos van a quedar moviéndose en un rango de -3 a 3 aproximadamente. Entonces todos los atributos van a quedar entonces en un rango de -3 a 3 con media 0 y varianza 1. Es decir, que los atributos van a ser como muy parecidos en su escala. Escalarlos es como que se muevan todos en un mismo rango, con una media parecida y con una variación estándar parecida. Lo podemos entender así, es escalado. ¿Y cuando no está escalado? Cuando un atributo se mueve en un rango de valores muy alto y el otro en un rango de valores muy pequeño. Entonces ahí ya no están escalados y eso genera problemas en la clasificación. Entonces ahora sí, miremos esa sensibilidad que nos muestra Guerón a partir del código. Entonces nos dice, primero, para ver esa sensibilidad, vamos a importar la librería de Scalar, sobre todo el módulo de preprocesamiento de datos, e importamos Standard Scalar, es decir, la clase que permite hacer escalado de atributos. Entonces, eso es lo primero que él va a importar, y lo voy a hacer para esta cuestión de lectura de a uno. Entonces dice, bueno, entonces voy a separar la línea y la corro. Ya con eso he traído importado de la librería Scalar
del módulo preprocessing para preprocesamiento de datos, importamos la clase standard scaler. Después él va a traer los datos. Miren que acá nos trae que va a tomar XS y es np.array, y va a tomar unos 50, 520, 380, 560 as type np.float, es decir, creo un arreglo, un vector. Miren que con la función array, hoy lo vimos con los estudiantes de geometría vectorial, yo puedo crear vectores. Entonces aquí creo una matriz con una lista, miren que es lila, una lista de listas, y las listas son azules, las listas interiores son azules y la lista más grande está en lila. Entonces tengo listas para generar en realidad una matriz. Miren, esta que está generando es una matriz, y le puedes pedir que te la muestre, XS, una matriz que mire que tiene dos columnas, una que se mueve con valores muy pequeños, 1, 5, 3, 5, y la otra que se mueve entre valores muy grandes, 50, 20, 80 y 60. Entonces así esos atributos, en ciencia de datos los atributos son las columnas de la matriz. Entonces mire que estas dos columnas se mueven en rangos muy diferentes, mientras que la una se mueve como en un rango de 1 a 5, el otro se mueve en un rango de 20 a 80. Entonces se mueven rangos muy diferentes, y eso hace que la clasificación sea no tan buena, o no tan buen poder de generalización, al no tener un alto margen. Es que en máquinas de soporte vectorial el alto margen da poder de generalización. Entonces aquí también él genera unas etiquetas artificiales, pone 0, 0, 1, 1, 1. Entonces que van a haber dos tipos de clases, las clases 0 y las clases 1 en esta clasificación binaria. Y luego, entonces aquí esa es la parte de creación de los datos, y tú puedes ver las etiquetas creadas, creadas artificialmente por Guerón, en la que a las dos primeras instancias les asignó la clase 0 y a las dos últimas instancias les asignó la clase 1. Y ahora sí trae instancia la clase SVC para clasificación. Entonces aquí nos va a dar error porque no lo ha entrado. Es que cuando usted va a clasificar, usted tiene que decir from scalar, y para hacer clasificación traer del módulo SVM de máquina de soporte vectorial, importar a la clase SVC para clasificar. La debe clasificar, y ya aquí instanciará esa clase SVC con kernel lineal cuando hay separabilidad lineal entre los datos, y aquí con valor de C muy grande, con valor de C de 100, y con el método fit entrena con los datos que creo. Entonces que aquí está instanciando la clase hasta aquí, y con el método fit entrenándola para que empiece a aprender a clasificar. Entonces en una sola línea, y dice, no, pero es que learn.svm, es porque no es smv, sino svm, support vector machine. Entonces ahora sí lo corremos, y miren que cuando nos pone chulo, él ya entrenó con los datos, pero es que es porque son los datos muy chiquitos. Entonces el entrenamiento de este modelo lo hace en milésimas de segundo. De hecho, usted puede decirle, bueno, ¿cuánto se demoró entrenando eso? Entonces usted le puede decir porcentaje time, este método, este código, y él le dice, y él no solamente entrena, sino que le dice en cuánto tiempo lo hizo, y le dice que lo hizo en 1.32 milisegundos. Entrenó el clasificador, construyó la función clasificadora en menos de un segundo, en 1.32 milisegundos. Lo hace muy rápido porque es un dataset demasiado pequeño. Después creo la variable scalar instanciando la clase standard scalar. Aquí le voy a poner un comentario que diga está instanciando la clase standard scalar, que es la que se encarga de escalar los atributos, y creando la variable scalar. Entonces así la escala, y cuando le aplica el método fit transform a los atributos, mire que ya no están las etiquetas, solamente XS, entonces así me da unos atributos escalados. Entonces él, con el método fit transform aplicado a los datos, me los escala, y así me tiene unos atributos escalados. Entonces nada más escalamos los atributos, no las etiquetas.
y luego hacemos un clasificador con datos escalados. Entonces así miren que él ya ha creado un clasificador SVM-CLF con datos no escalados, con XS y S, y aquí miren que lo está haciendo con los datos escalados, las etiquetas siguen siendo las mismas. Entonces cuando lo corremos aquí, ya con los datos escalados, y miremos que efectivamente cómo se ven los datos escalados. Mire, aquí vamos a partir, bueno, puedo poner una nueva línea de código y decirle, muéstrame los X scaleds. Entonces él me muestra esos atributos y mire que ya el rango donde se mueve la primera columna ya no es entre 1 y 5 como estaba antes, sino un valor entre menos 1.5. Mire que está en realidad se puede estar escalados en menos 3.3, caben ellos, y esos mire que también. Entonces mire que en definitiva el mayor valor aquí es 0.9, casi un 1, y el mayor valor en la segunda columna es 1.27, y el menor valor es menos 1.5 en la primera columna, y en el otro es menos 1.5 algo también. Entonces mire que los rangos en los que se mueven ambos columnas es similares. Entonces así tenemos los atributos predictores escalados, y ahora los grafica. Entonces crea una figura plt.figure, pero nosotros en ningún momento hemos importado aquí a Matplotlib. Entonces miremos lo que no, corrámoslo y dice que no. Mire que decisión plt._sv decision boundary no está definido, una función que él crea para eso, pero entonces no hubo problema con Matplotlib. Entonces crea la figura. Después de que crea la figura, va a crear una matriz de 1×2, es decir, una fila de 2 columnas para 2 gráficos. Y en la primera va a hacer este gráfico. Entonces hasta aquí es donde le está diciendo voy a hacer el primer gráfico, hasta aquí. Entonces aquí le va a decir, entonces aquí es donde empieza con esta línea, empieza a dibujar el primer clasificador con los datos no escalados, el primer clasificador. Entonces así él los va a graficar. Bueno, lo único que nos pidió como que no le gustó, bueno, yo creo que es por la función savefig, bueno, también por la función plot SVC decision boundary, esta otra plot SVC decision boundary, que es una función en la que usted le da el modelo y los parámetros de él, y pinta la frontera de decisión. Entonces esa plot SVC decision boundary la traemos de Geron. Entonces él debe previamente tenerla. Entonces aquí donde la creo, miremos donde creo la función plot SVC decision boundary. Mire que aquí está. Entonces que la voy a dejar también allá. Entonces la voy a dejar esta, control C, y es para decision boundary, es una función que él crea para automatizar el proceso de graficado de la frontera de decisión. Entonces aquí la voy a poner en una nueva línea de código, esta que creó Geron, que nos comparte. Aquí ya la definió, y cuando ya la defines puedes correr y mire que te muestra la frontera. Miren la clasificación al lado izquierdo con datos no escalados, y aquí con datos escalados. Entonces mire que él con datos no escalados el margen quedó muy delgado, y la frontera de decisión quedó muy horizontal. Y miren que el atributo no es el que se mueve en un rango más grande es el segundo, x1, el primero es x0, y aquí con los datos escalados nos muestra que, miren que en los datos escalados el segundo atributo x1' se mueve entre menos 2 y 2, y el primero x0' se mueve entre menos 2 y 2, es decir, cuando están escalados es que se mueven en rangos similares, y así el poder de generalización es más grande del clasificador, porque miren que la margen es más grande. Entonces que Geron nos creó esos dos clasificadores con datos escalados y datos no escalados. Gracias a esta función, hoy no la vamos a leer total completa, porque lo importante es mostrar efectivamente la sensibilidad de las máquinas de soporte vectorial ante el escalado. Y ya
esta parte de graficación de las instancias y la frontera de decisión siempre la hemos tratado en videos anteriores, pero te la puedo seguir. Cualquier cosa me puedes enviar un comentario. Te pido que siempre me regalen comentarios y un buen me gusta para ayudarles en lo que requieran en cuanto a esta lectura e implementación con los ejemplos que requieran. Aquí muestra el higuerón con la taza de flores de iris, pero yo también les puedo mostrar queremos que con los datos de Antioquia Mira su Cielo, que son públicos, de un proyecto, entonces aquí les muestro como la página donde el proyecto del profesor Esteban Silva, que es el investigador principal de este proyecto llamado Antioquia Mira su Cielo, nos permite obtener datos de Antioquia, de las estaciones de Oriente, Turbo, Sonsón, Yaromal, Santa Fe, Medellín, Arboletes y Caucasia. Aquí le das marque si desea ver el menú de descarga y aquí bajas y aquí te va a aparecer ese menú de descarga y poder graficar esos datos y ver cómo puedes hacer clasificación binaria con máquinas de soporte vectorial. Entonces hoy hemos avanzado un poquito más en cuanto a esa sensibilidad y seguiremos en el próximo video. Entonces aquí vamos a ir a la otra parte. Aquí miren, seguiremos ya después con el Soft Margin Classification, es decir, con la clasificación de margen suave. Esa es con la que vamos a seguir ya en el próximo video. Entonces aquí le vamos a dar como lo que sigue, el Soft Margin Classification, numeral espacio en esta línea Markdown para que me genere un título de primera categoría. Y este Soft Margin Classification otra vez le ponemos también el vínculo al cuaderno de Guerón de la versión 3 de su libro Manos a la obra al Machine Learning. Entonces aquí vamos a ese Manos a la obra, aquí lo tenemos, ese Manos a la obra al Machine Learning en este, control C, y le ponemos aquí en el cuaderno ese vínculo para siempre poder llegar a ese cuaderno de Guerón que nos enseña muchísimo sobre las cualidades de los algoritmos predictivos en ciencia de datos. Como para también decirle a mis estudiantes de hoy que les estaba enseñando sobre arreglos de NumPy, decirles que miren que el Guerón hoy con la función np.array creó una matriz de datos y aquí te la visualizó, una matriz en este caso de 4×2. Las columnas van a ser en ciencia de datos los atributos, entonces lo que quería es tener dos atributos. Recuerda que esos atributos en ciencia de datos es como por ejemplo las propiedades de altura y edad de una persona, por ejemplo. Entonces una columna es la altura y la otra es la edad, y la altura y edad se mueven usualmente en rangos muy diferentes. La altura por lo regular siempre se mueve en un rango de la altura de las personas, se mueve entre 1 y 2 metros, mientras que las edades se pueden mover, por ejemplo en la Universidad de Antioquia se puede mover entre 16 y 50 o 60 años. Entonces en realidad miren que esos son atributos que requieren ser escalados para que la máquina de soporte vectorial tenga un mejor poder predictivo. Entonces aquí miren que ustedes que vean ellos cómo se generan datos, en este caso crear un array de datos artificiales y aquí también crear un array de datos artificiales, en este caso un vector fila y en este caso una matriz columna, una matriz de 2 columnas, 4 filas. Entonces como vean esa parte, muchísimas gracias. No olviden suscribirse a mi canal para seguir creciendo en ciencia de datos de la mano de Manos a la obra del Machine Learning de Aurelien Guerón y del proyecto del profesor Esteban Silva, Antioquia Mira su Cielo, que pretende que las personas se empoderen del uso de los datos meteorológicos a lo largo de Antioquia para el servicio de la comunidad, ¿cierto? Muchas gracias.